El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche, hoy por Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube, de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a tocar dos temas, ambos importantes de lo que está ocurriendo en el acontecer nacional. Uno tiene que ver con el súper polémico tema de la mina, la minería y las distintas situaciones alrededor del tema de la mina, y otro tiene que ver con el nuevo anteproyecto que se presentó ante la Comisión de Gobierno hoy relacionado a los temas de amnistía, indulto, rebajas de pena, etcétera, y cuál es la diferencia entre un proyecto presentado por el diputado Jairo Bolota y cuál es el otro presentado por Luis Eduardo Camacho. Aquí se los voy a explicar. Pero yo quiero iniciar hoy porque escuché al presidente referirse al tema de la mina, de una posible reactivación de la mina, y dentro de los comentarios que se han dado, se habla de una posible explotación propia del Estado, es decir, por el propio Estado, en asociación con empresas que se puedan dar. Y sobre este tema yo quiero tratar de hacerlo lo más responsable, tratando de buscar un balance interpretativo entre lo que ocurrió el año pasado, lo que es constitucional, lo que no es constitucional, lo que yo creo personalmente, con derecho a equivocarme, pero es mi opinión muy personal, y quiero compartir con ustedes un poco este escenario. Lo quiero hacer como panameño, con una opinión más, y que creo que tengo algunos factores para referirme a ese tema. Yo empiezo diciendo, el año pasado yo fui uno de los que dije que ese contrato minero podía tener mejorías. Sin embargo, fui muy cauto al decir es que nosotros simplemente aquí nos oponemos a todo el tema que sea minería. Y hay personas con su criterio personal y con derecho a defenderlo siempre que lo hagan con el mismo respeto que nosotros lo hacemos, que dicen minería nunca en la vida. No queremos minería y la minería es inconstitucional, es ilegal, todo este tema está mal. Y hay otra gente que te dice, no, espérate, es que lo que pasa es que el contrato, la minería no es lo que está mal, el contrato estaba mal y el contrato fue declarado inconstitucional. Hay gente que dice la minería afecta al ambiente, así es que no importa quién lo haga ni cómo me lo pintes, se va a afectar el ambiente, yo minería no quiero. Y dentro de las protestas que estaban estos diferentes modos de pensar, diría yo que también le tocó en un momento en donde había condimentos de carácter político, es decir, estamos a las puertas de unas elecciones, B, una aprobación en una asamblea que yo creo que fue nefasta, la forma, el corre-corre que se llevaba en la asamblea y en la especie de rofeo que se dio al pueblo panameño, diciéndole básicamente esto se va a hacer así, sí o sí, sancionando la ley en un día, no tengo más nada que hablar, hagan lo que quieran, con un gobierno que en ese momento estaba claramente, y se vio en las elecciones, gozando de niveles de impopularidad muy, muy fuertes. Entonces, al hablar del tema de la mina, bueno, esto va también a un tema constitucional, de un debate constitucional,
y la Corte Suprema de Justicia determina que ese contrato que se ha dado es inconstitucional y que viola varios artículos de la Constitución, 25 de manera específica. Cuando yo hago una lectura de lo que se da en el tema del fallo, yo tengo que ver la apreciación que hacen magistrados de manera real sobre algunos específicos puntos que refieren que son inconstitucionales. De ahí a decir que se puede decir que es que también afecta el derecho a la vida, que el derecho al ambiente, que el derecho a no sé cuánto, ese tema me pareció a mí, para decir que hay más artículos, me pareció un poco jalado de los cabellos. Sobre si el tema de la minería primero es constitucional, que es distinto a si nos convenía o no el contrato. Y yo con esto quiero empezar por un ejemplo, porque así como tenemos la riqueza que tenemos en el país y que tenemos que decidir si se explota o no, una de las cosas que yo busco en el programa es tratar de hacer un análisis con ejemplos sencillos y que la gente pueda captar qué es, por lo menos lo que yo quiero decir, y qué es lo que como país, desde mi óptica por lo menos, que es este el programa que llevo, preferiría que lo viéramos con esa óptica. Entonces, usted olvídese ahora mismo que ni el cobre, ni el oro, ni el petróleo están en Panamá ahorita mismo. Usted piense que en su momento usted tiene una finca y dentro de esa finca a usted le dicen: Juan, Pedro, Perencejo, María, acabamos de descubrir que en tu finca hay petróleo y en tu finca hay oro o en tu finca hay cobre. Y poniendo que fuese legal, que usted puede hacerlo a título personal y que usted puede sacar eso sin darle nada al Estado, haciendo esa imaginación. Entonces vienen los primeros debates. Ok, ahí está el petróleo, ahí está el cobre, ahí está el oro. Yo puedo vivir mi vida mejor en esa finca si saco el cobre, si saco el oro, si saco esto. Y usted tiene una familia. Y dentro de esa familia empieza el debate, por supuesto de muchos, diciendo: vamos a sacar el oro, vamos a sacar el cobre, vamos a sacar el petróleo. ¿Qué pasa? Dentro de su familia hay gente que le dice: no, espérate un momentito, porque si tú sacas eso, tú vas a matar no sé cuántas plantas, vas a matar no sé cuántos árboles y vas a hacer no sé cuántos daños en el tema ambiental. Y quién sabe, eso nos afecte a nosotros luego si sacamos ese oro. Entonces usted empieza a traer, porque usted no es experto en la materia para saber si eso es así o no, y usted empieza a darse cuenta que en otros lugares, en otras partes del mundo, hay gente que ha hecho eso muy mal y ha causado daños ambientales que son lastimosos. Y hay otra gente, otros países, que han logrado sacar mucho rédito de sus recursos minerales y que lo han hecho muy bien y tienen una potenciación económica importante. Entonces, usted dice, lo primero es: mal no lo quiero hacer, porque mal no lo quiero hacer, yo quiero hacer esto bien, así que yo quiero buscar gente experta y que sepa hacer esto bien. Adicional, si voy a tumbar un árbol, aquí en este lado de la finca, voy a querer que acá me siembren 2 o 3, o me lo saquen de acá y me lo siembren acá, porque yo voy a hacer un negocio y dentro de ese negocio voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces viene el contratista de afuera y ese contratista de afuera le dice a usted: mira, yo voy a sacar el cobre, pero de cada dólar que tú saques de ese, que saquemos de cobre, todo lo que yo tengo que hacer en maquinarias, etcétera, a mí me va a costar sacarlo, me va a costar 50, 60 centavos. Quedan 40 centavos de ganancia cuando lo sacamos. Así es que yo te voy a dar a ti 5 centavos y yo voy a coger 35. Usted, lo más probable, si piensa igual que yo, va a decir: no, yo soy el dueño del cobre, yo soy el dueño de la finca,
está bien, tú me vas a traer los equipos y tú eres el que sabes hacer el asunto, pero yo no me voy a llevar 5 centavos. Y ese es el tema de que el contrato esté mal. Si el contrato está mal porque ese escenario está mal, perfecto, hay que corregir ese escenario. Eso no significa que el sacar el oro o el sacar el cobre sea un mal negocio, significa que tengo que hacerlo de mejor manera. Estoy claro que si yo agarro el tema del oro y el cobre o lo que sea y lo hago de una manera irresponsable y voy cortando árboles aquí, voy haciendo esto y voy destruyendo todo lo que se me ocurra en el camino y en ningún lado hago una reposición ambiental o una indemnización ambiental o no estudio el impacto ambiental antes de hacerlo, estoy claro que puedo generar algo dañino para el área en donde yo voy a vivir técnicamente en esa finca. Así es que lo que quiero es hacerlo de una manera responsable, porque la cabeza sí me dice a mí, a ver, si lo puedo hacer de manera responsable, si puedo reparar en algún otro lado de la finca el daño que me va a costar sacar esto de acá, y si yo puedo sacar la mejor parte económica de esto, o por lo menos ser un socio igualitario en estos temas de lo que voy a sacar, porque yo estoy poniendo esta parte, entonces ahí es donde yo, en mi opinión personal, pienso que nosotros podemos decir, empiezan a cambiar mis opiniones. Y mucha gente dice, es que mucha gente se oponía al tema de la mina, y es cierto. Yo no coincido con el presidente cuando el presidente dijo eran 5 gatos. No, eran un montón de gatos detrás de esto, pero sí coincido en que las formas o las situaciones por las que estaba cada uno en esas marchas sí eran distintas. Unos estaban porque odiaban al gobierno, otros ni saben por qué estaban, pero estaban ahí protestando. Otros legítimamente no creen en el negocio de la minería. Hágalo quien lo haga, aunque sea el mejor negocio del mundo, y eso está, un grupo de ambientalistas tienen derecho a ese criterio siempre que lo hagan con respeto. Hay gente que dice, no, a mí sí me gusta la minería y a mí sí me gusta que haya progreso en el país, pero ese contrato está mal. Así que yo no quiero ese contrato en particular. Y hay gente que decía, puede que el contrato tenga, pero esto tiene estos vicios de inconstitucionalidad, esto no se hizo por vía de una licitación o esto no se hizo por tal vía, así que por temas técnicos yo me opongo también a ese tema de contrato. Y hay gente que fue a oponerse allá simplemente porque dijo, el gobierno a mí no me va a hacer eso de que 1, 2, 3 debates, te lo pongo, te lo sanciono y hagan lo que le da la gana, etcétera. Dentro de la gente desinformada, y quiero decirle, yo al día de hoy, yo todavía quiero pensar porque lo conozco, sé quién es como persona y tengo que hacer mi opinión pública porque si no, no me considera lo suficientemente caballero ni valiente para decirlo. Yo considero que la intención del ministro Federico Alfaro en su momento era una intención de sentir que estaba haciendo algo mejor que lo que teníamos. Y lo que se tenía antes sí era todavía muchísimo peor. Entonces es el equivalente a que usted le hubieran dicho, bueno, es que antes nos estaban pagando 5 centavos por dólar y que viniera la persona y dijera, bueno, es que yo voy a hacer que nos paguen 10 centavos, 15 centavos por dólar. Bueno, puede ser que fuera mejor a la anterior, pero mucha gente todavía pensaba que eso se puede mejorar. Ahora, ¿dónde yo sí quiero hacer claridad? Esto que yo tengo aquí es la Constitución Nacional de Panamá. Y esto que tengo aquí, en su artículo 257, específicamente, no sé si la cámara lo logra tomar, pero ese es un resumen del 257. Ahí establece, dentro del capítulo de Hacienda Pública, qué bienes pertenecen al Estado y cómo son los temas de aprovechamiento y explotación para eso. Y dentro de eso, en el número 6, tengo aquí las salinas, las minas, las aguas minerales, las minas, los hidrocarburos, las canteras, los yacimientos de toda clase. Y dice aquí, la ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal. Panamá tiene
esto, y Panamá tiene una ley que es el Código Minero, una ley de minería. Panamá tiene incluso una dirección llamada de recursos minerales y tiene una legislación amplísima sobre temas de minería y temas relacionados. ¿Por qué? Porque Panamá constitucionalmente, legalmente, reglamentariamente, administrativamente ha considerado desde el inicio la minería como una opción dentro del tema de trabajo. Vuelvo y digo, hay gente que piensa que la minería debe cancelarse del todo y punto. Yo no soy de ese modo de pensar. Yo soy del modo de pensar de que Panamá debe explotar Panamá y en el mejor escenario buscar un socio que tenga las buenas cualidades para que Panamá gane y también el socio si quiere, pero no es que el socio gana la gran cantidad y Panamá gana los 3 reales. Yo debo ser justo en mis comentarios. Si a usted ahora mismo le dicen, oiga, en Costa Rica una empresa se ganó hace 10 años, para no usar el ejemplo Panamá, un contrato hace 10 años se ganó una empresa en Costa Rica que le permite a usted explotar la playa, 3 kilómetros de playa para lo que usted quiera hacer de temas turísticos y usted nada más le tiene que pagar al Estado $10 el kilómetro, lo que usted quiera. Y usted ve eso y usted es un extranjero. Usted ve ese contrato y usted ve que ese contrato tiene 10, 15 años vigente y alguien le ofrece a usted comprar ese contrato. Usted va y lo compra. Y luego se dan todos los debates, justos también por el país, diciendo, oye, eso es injusto. Bien, pero nosotros entendamos que la empresa cuando llega aquí a Panamá, esa concesión estaba dada, si mal mi memoria no me dice, de 1998. Y ellos llegan acá, sé que es después del año 2010, no sé exactamente la fecha, pero más de 12 o 15 años después, ven esta concesión que no se está explotando y deciden comprarla bajo la reglamentación que en ese momento existía. Y eso tuvo una declaratoria de inconstitucionalidad, que fue la primera declaratoria de inconstitucionalidad, pero habían criterios de que si esto afectaba o no contratos, si esto hacía acá, y ellos ya van haciendo una inversión y tienen una inversión acá. La lógica me dice a mí que dentro de estos escenarios, que no son usuales, se tiene que buscar las fórmulas de lograr algo que sea armonioso entre las partes, porque la inversión son cerca de 10,000 millones de dólares, lo que dice la empresa, pero si fuera la mitad, si son 5,000, fueran un montón de plata también. ¿Qué pasa aquí? Llegamos a un momento donde el país está sobreendeudado, con temas de desempleo amplio, y de repente el año pasado, de la nada, se dice que la actividad que representa casi el 5% del Producto Interno Bruto, es decir, $1 de cada 20 que entran a Panamá, usted los va a quitar de la nada. Hasta para quitarlo de esa magnitud, porque cuando usted afecta a 1 de cada 20 panameños, cuando usted saca eso en los millones, usted está afectando un montón de personas, miles de personas. Entonces usted agarra y dice, hasta para bajarlo eso, hasta para cerrarlo, hasta para hacer lo que usted quiera hacer, usted tiene que hacer eso de una manera pensada, inteligente, gradual. No sé si nos va a tomar, mira, es que tenemos que reducir el 5% del Producto Interno Bruto. Bueno, va a ser 0,5% por año, aunque nos tome 10 años, para yo poder balancear entonces sí con el turismo verde, con todas las diferentes opciones que dicen aquí que se va a dar. Porque decirlo es muy fácil y muy bonito, ¿verdad? Traerme 2 millones de turistas aquí de la noche a la mañana para compensarme el hueco que está dejando este tema de 45,000 empleos, eso sí no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana. Y entonces cuando toca ver esto un poco frío, porque el otro día conversaba yo con el expresidente Martinelli
Y le preguntaba sobre la situación un poco de cómo se sentía esto en el mercado, porque los primeros que saben graduar el mercado son los supermercados. Y él que me hablaba de la realidad más o menos de los distintos supermercados que hay en Panamá, me decía, el que sí ha tenido un bajón es Coclé. Y yo que tengo bastantes amigos que trabajan, que por la política están desde los puestos más bajos hasta los más altos en la empresa privada, en la empresa pública, empresarios y no empresarios en Coclé, me dicen, Alfredo, esto acá en Coclé se siente el daño en Coclé. Porque cuando usted cierra un tema de minería, usted también va a afectar al que le vendía la comida a la minería, al que le vendía la gasolina, al que le vendía los útiles de oficina, al que le vendía el tema de mantenimiento, al que le vendía todos los temas relacionados a esto. Y son cantidades de proveedores. Hablaba el otro día con una autoridad del Banco Nacional, para que ustedes vean el nivel de esta afectación. Alto ejecutivo del Banco Nacional y me dice a mí, Alfredo, lo que yo tengo aquí en cartera morosa de trabajadores que tenían un buen puesto y que con ese buen puesto habían sacado una hipoteca, porque yo le prometo al banco, te voy a pagar, yo gano $2,000 al mes, bueno, yo te voy a pagar $500 al mes, $600 al mes, sin problema, y otros comprometidos más, en cientos y en miles de casos, porque el panameño vive bastante con la deuda, con el crédito. Y esos miles de panameños de las distintas empresas, de la nada tuvieron que decir así, no te puedo pagar esta quincena, la hipoteca, ni este mes, ni el otro. Y hay mucha gente perdiendo casas, perdiendo carros, sacando hijos de escuelas privadas, mucha gente afectada con temas que no se los puedo ni contabilizar en la forma que quisiera. Y eso implica, bueno, hay que buscar una respuesta. El único consejo que yo le puedo dar al gobierno es que aprendan de toda la forma rápida que lo hicieron el gobierno anterior sin consultar, etcétera, para que hagan exactamente lo contrario. Para que no se les ocurra ir en esto a la carrera. Yo pienso que el debate respetuoso puede hacerse con quien quiera hacerlo. Los ambientalistas tienen una posición y es válida. Oye, mira ese hueco que está ahí, que hicieron y cómo se está haciendo. Pero de repente el contraargumento de eso es, espérate, ¿cuántas hectáreas hay acá? Porque acá se han sembrado el triple. Y con toda seguridad, y no porque fueran malos panameños o no, aquí hubo un debate, por ejemplo, sobre la ampliación del canal. Y las imágenes de cómo se movía tierra y árboles y todo ahí, era una locura. Quien hubiera visto eso en la foto desde arriba dice el daño ambiental de eso es una locura. Y lo era. Pero había una contraindemnización ambiental. Y hoy día ese canal ampliado le da a Panamá $2.500 millones al año. La gente que en su momento apostó y votó en contra de la ampliación del canal de Panamá no eran malos panameños, no necesariamente al menos. Muchos pensaban que era un mal negocio para Panamá endeudarse en esa forma y pagar 3.500 o 5.000 millones. Y ahora resulta ser que en 2 años o 3 o 4 años de la plata que da esa ampliación ya se pagó ese tema. Pero si no hubiera ganado la ampliación y si aquí simplemente hubiera sido un tema ambiental y punto, no se hubiera hecho la ampliación del canal de Panamá. De hecho, si hubiera sido por tema de pregúntale a un ambientalista, si hubiéramos podido cortar todo el territorio panameño de pie a cabeza, con toda seguridad hubieran dicho que no. Y así cuando usted va a hacer la ciudad hospitalaria, la ciudad universitaria, cuando usted va a hacer centros comerciales, por supuesto que si usted revisa aquí la Constitución le va a decir usted tiene derecho al ambiente y el derecho al ambiente también el derecho a la vida, y etcétera, tal y cual, y esto pudiera afectar el ambiente y por tanto puede afectar la vida, etcétera, y todo eso está bien. Pero en el balance es que está. Y también le digo al gobierno, yo estoy claro que la Corte declaró inconstitucional el contrato y que por ende
no es que la Corte ha dicho que es inconstitucional la minería, porque la minería está incluso a rango constitucional. Entonces, no es que la Corte ha dicho eso. Nosotros tenemos oficina de recursos minerales, dirección de recursos minerales, tenemos código minero, etcétera, porque la minería es potable y posible en Panamá. La diferencia está en hacerla A, ambientalmente responsable, B, indemnizando al ambiente en la mejor forma que se pueda, C, hacerlo de una manera que sea que todos los panameños se sientan parte del debate, para bien o para mal, como se hizo con la ampliación del canal, pero que la gente participe. Y no me refiero a un referéndum, me refiero a que haya esa divulgación, que no te la hago un día, dos, tres, que así que se acabó y no tengo más nada que hablar con nadie. No, yo tengo que tener el poder de convencimiento, que si yo tengo un buen producto, una buena oferta, yo tengo que tener la capacidad de debatirla con el ambientalista, con el que está en contra del contrato, con el otro, para una de dos cosas. O que él se sienta en esa mesa y que yo lo venza con mis argumentos, o que él me venza a mí y yo reflexione y diga, ah, caramba, había tal cosa que yo no había puesto en mi cabeza. Yo también como panameño quiero lo mejor para mi país. Yo entiendo que él también lo quiere. Yo tengo mis argumentos y él tiene otros. Y tratemos de ver dónde ese tema concilia. Lo que sí es un hecho, esto no es un tema de alegaciones, creo que todas las partes lo reconocen, las estadísticas lo reconocen, es que en el último año aquí se ha perdido cerca de 40,000 empleos y no es que a Panamá le sobran en este momento, no es que Panamá está en pleno empleo y que está, no, eso se requiere para reactivar. Así es que mi consejo es que se abra el debate, que no se le tenga miedo al debate. El debate productivo usualmente mejora las cosas. La divulgación de las cosas son importantes. Este espacio de este programa va a estar abierto para el ambientalista que quiere estar en contra, para la gente que está en pro de la minería y cree que la minería es un método para darle mayor riqueza a un país, para la gente que cree que se puede buscar el equilibrio ecológico, para el que está a favor del contrato, en contra del contrato, a favor de la asociación o en contra de la asociación. Pero el debate tiene que hacerse. Dicho lo anterior, yo quiero cerrar un poco con esta distinción también. Esta es la Constitución Nacional. Aquí en la amnistía, en el indulto, también. Es cierto que aquí dicen amnistía e indulto por delitos políticos. En toda esta Constitución, que ustedes la pueden buscar en cualquier farmacia, en cualquier librería, tiene 328 artículos, usted me busca la definición de delitos políticos y usted no la va a tener. Eso implica, de hecho la Corte, cuando ha hecho sus interpretaciones, dice a falta de una legislación que explique qué es el delito político o que regule qué es el delito político, a falta de esa legislación, nosotros estimamos que esto es el delito político. Y han habido fallos en el sentido de cerrar un poco el espectro de delitos políticos, como han habido fallos en los casos desde Posada Carriles, de todos los indultos que dieron desde Endara, Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, en donde yo les puedo decir y sustentar que se dieron más de 1.500 indultos en ese momento, y en donde la Corte, por delitos que iban desde homicidio, peculado, etcétera, tal, por los distintos motivos, decía, el perdón presidencial no puede limitarle al presidente lo que él considere. Y es que no hace sentido tampoco que un presidente tenga la facultad de rebajar completamente la pena de la A a la Z y que se le esté limitando, por ejemplo, temas como la libertad condicional, por ejemplo,
El presidente tiene la facultad para rebajarle la pena a alguien a un día, si quiere. Y sin embargo, la ley, por ejemplo, en la libertad condicional, en la cual yo voy a darle la libertad a la persona, pero la voy a tener, por así decirla, con la soga corta, porque le puedo poner algunas limitaciones en la libertad condicional de qué puede hacer, qué no puede hacer, qué lugares puedo cerrar y tenerlo un poco controlado. Pero entonces yo le voy a limitar en la libertad condicional al presidente y le voy a decir, tú no puedes darla a menos que la persona haya cumplido 2/3 partes de la pena aplicable. Eso no tiene sentido. La ley que ha presentado Camacho busca regular qué debe ser considerado como delito político de manera general. Y dentro de ese espacio, por supuesto que se entiende cuando determinadas circunstancias muy claras, como violaciones en el debido proceso, la condición de la persona, el que la persona haya sido declarado perseguido político, etcétera, me permiten a mí como espectro saber que esa persona tuvo una persecución política y por ende eso me entra a mí dentro de un delito político. Yo no sé cuántas veces yo he invitado aquí a cualquiera, desde la magistrada de la Corte hasta el que quiera venir aquí a debatir si Ricardo Martinelli fue o no un perseguido político y si hay otros casos iguales a él, y todavía no tengo quien se siente aquí en la sillita al lado mío. Yo lo que sí estoy claro es que eso no tiene hoy día una regulación de ley. Y la Asamblea tiene una facultad de ley de regular qué va a ser ese delito político y qué puede un presidente y una Asamblea considerar como delito político. Eso va a entrar en un debate amplio en un hemiciclo legislativo y la gente va a querer poner de más o poner de menos, que sí, que no. Pero a mí me parece sano que ya la Corte no tenga que decir, a falta de una legislación que diga que es el delito político, cuando puede haber una legislación que diga en qué condiciones y bajo qué criterios un presidente o una asamblea, ahora sin temor a dudas, en qué puede encasillar un delito político y qué no. Porque óiganme lo que les digo, aquí no hay un artículo en la Constitución Nacional que diga qué es un delito político. Nosotros tenemos lo que se llama la jerarquía de las leyes, la jerarquía de las normas. Y viene la Constitución, luego de la Constitución vienen las leyes, luego de las leyes vienen los decretos, resoluciones, etc. Si la Constitución no lo dice, a los que hacen las leyes, que es la Asamblea Nacional, es a quien le toca hacer la ley. Para que después esto se pueda reglamentar por decreto si quieren. Pero toca es la ley. Y a quienes le toca decidir qué dice esa ley, ¿verdad? Y que no sea contrario a la Constitución, porque la Constitución no te define qué es delito político, así que no puede haber una definición contraria a la definición de la Constitución, porque la Constitución no lo define. A quien le toca decidir qué se puede considerar o no delito político es a la Asamblea Nacional, que es el encargado de expedir leyes en la República de Panamá. Después que de esa mayoría de gente salga qué debe ser considerado delito político y qué no, entonces ya por lo menos hay una definición que la tiene que tomar la Corte, el Ejecutivo y todo, porque es ley de la República. El proyecto del diputado Jairo Bolota busca ir directo al tema y decir, es en estos tres casos en particular, que yo creo que nos quedamos cortos a veces con algunas personas, definitivamente hubo persecución política. Y por ende, en esos casos específicos es que se va a dar la amnistía. Si ustedes me preguntan, los dos proyectos deberían ser aprobados y los dos proyectos deberían ser sancionados. Pero el segundo proyecto es por así decirlo, el momento en que se define para que nunca yo tenga un presidente que esté diciendo, es que lo que pasa es que yo no sé si mi actuación va a estar dentro o no del marco de ley. Ahí está la ley. Y la Constitución no te dice lo contrario. Y el criterio, yo digo lógico,
dice, nos deja saber que durante la última década aquí hubo una cantidad de gente sometida a persecuciones políticas. Así es que, ¿cómo salga esa ley? Que lo decían los 71 diputados que para eso lo elegimos. Pero de que aquí tiene que debatirse esa ley y que debe haber una ley que regule ese aspecto puntual, eso créanmelo que es muy necesario. Los veo hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.